Bienvenidos una vez más a el 1, 2, 3 del trading. Me alegra muchísimo que estés por aquí porque el tema de hoy puede cambiar por completo la forma en la que ves el mercado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que encontró la estrategia perfecta? Esa que supuestamente nunca falla. La que gana el 90% de las veces. La que convierte una cuenta pequeña en una fortuna en cuestión de semanas. Suena bonito, ¿verdad? El problema es que cuando llevas un tiempo operando, descubres que esas estrategias casi siempre tienen algo en común. Funcionan hasta que dejan de funcionar. Y cuando eso ocurre, nadie vuelve a hablar de ellas. Por eso hoy no vamos a hablar de la estrategia perfecta. Porque, siendo completamente sinceros, esa estrategia no existe. Lo que sí existe es algo mucho más interesante y mucho más poderoso. Una estrategia que tiene una verdadera ventaja estadística. Y aunque suene menos emocionante que ver un video con un título lleno de promesas, créeme, esto es justamente lo que utilizan los traders que sobreviven durante años en el mercado. Así que acompáñame hasta el final porque vamos a construir esta estrategia paso a paso. Sin magia, sin promesas absurdas, y sobre todo entendiendo el porqué de cada decisión. Porque cuando entiendes el porqué, dejas de depender de la suerte. Ahora imagina esta escena. Abre el mercado. Las velas empiezan a moverse como si alguien hubiera soltado una estampida. Todo sube, todo baja. Las redes sociales explotan diciendo que hay que comprar inmediatamente. Y justo cuando decides entrar, el precio gira. Y hace exactamente lo contrario. Si alguna vez te pasó algo parecido, tranquilo. Bienvenido al club. Creo que todos los traders hemos pagado esa matrícula alguna vez. El problema no era el mercado. El problema era que estábamos reaccionando. No estábamos siguiendo un proceso. Y ahí es donde aparece la diferencia entre un trader impulsivo y uno profesional. El primero entra porque siente que el movimiento ya comenzó. El segundo espera, observa, analiza y solamente participa cuando el mercado le demuestra que realmente existe una oportunidad. Ese pequeño cambio de mentalidad parece insignificante, pero con el tiempo cambia completamente los resultados. Y precisamente de eso trata el video de hoy. Antes de dibujar una sola línea sobre el gráfico, necesito que entendamos algo que muchos pasan por alto. ¿Qué significa realmente tener una ventaja estadística? Porque muchas personas creen que una buena estrategia es aquella que gana siempre. Y ahí comienza el primer error. Déjame decirte algo que probablemente nadie quiera escuchar. Si una estrategia realmente ganara siempre, nadie la estaría regalando en Internet. La realidad es mucho más sencilla. Una ventaja estadística significa que, después de repetir exactamente el mismo proceso una y otra vez, las matemáticas terminan jugando a tu favor. No porque cada operación sea perfecta, sino porque el conjunto completo produce un resultado positivo. Piensa por un momento en un casino. ¿Crees que el casino gana todas las apuestas? Claro que no. Todos los días hay personas que entran y salen con dinero. Pero el casino nunca está preocupado por una sola apuesta. Está pensando en miles de apuestas, porque sabe que, mientras mantenga las mismas reglas, la probabilidad terminará trabajando para él. Y eso mismo ocurre con un trader profesional. No vive obsesionado con la siguiente operación. Está pensando en las próximas 50 o en las próximas 100. Porque entiende que una sola operación no define absolutamente nada. Y aquí viene algo curioso. Muchas personas buscan una estrategia con un 90% de aciertos, pero ignoran algo muchísimo más importante. ¿Cuánto ganan cuando aciertan? Porque puedes ganar 8 operaciones seguidas y perder todo en la novena. En cambio, también puedes acertar solamente 6 de cada 10 operaciones y aún así terminar el mes con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque cada operación ganadora produce mucho más dinero del que arriesgas cuando pierdes. Ahí está la verdadera ventaja. No en ganar siempre, sino en conseguir que, cuando ganas, tus ganancias sean mayores que tus pérdidas. Es una diferencia pequeña, pero cambia completamente la forma de operar. Y una vez que entiendes esto, empiezas a dejar de perseguir estrategias milagrosas y comienzas a construir procesos. Ahora sí, ya sabemos qué estamos buscando. Así que llegó el momento de empezar a construir esa ventaja desde el principio. Y todo comienza con algo que muchos traders ven todos los días, pero muy pocos aprovechan correctamente: el rango de apertura. Cuando abre el mercado ocurre algo muy interesante. Durante esos primeros minutos se concentra una enorme cantidad de órdenes, instituciones, fondos de inversión, algoritmos, operadores profesionales. Y, por supuesto, miles de traders minoristas intentando adivinar hacia dónde irá el precio. Es como una carrera en la que todos arrancan al mismo tiempo. Muchísimo ruido, muchísima velocidad y precisamente por eso, muchísima confusión. Aquí es donde la mayoría comete el mismo error. Ven una vela grande, se emocionan y compran inmediatamente. O venden inmediatamente, como si el mercado les estuviera gritando que esa era la oportunidad del día. Pero, curiosamente, muchas de esas rupturas desaparecen pocos minutos después. Por eso nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario. No vamos a perseguir el precio.
Vamos a dejar que el mercado se calme un poco. En este ejemplo, utilizaremos los primeros 15 minutos de la sesión. Durante esos 15 minutos no buscamos ninguna entrada. No intentamos adivinar. No hacemos absolutamente nada. Sí, lo sé. Esperar parece aburrido. Y probablemente sea la parte menos emocionante del trading, pero también suele ser una de las más rentables. Cuando termina esa primera vela de 15 minutos, marcamos dos niveles muy sencillos, el máximo y el mínimo, nada más. Esas dos líneas se convierten en nuestro punto de referencia. A partir de ahí comienza realmente el análisis, porque esas zonas representan el primer gran enfrentamiento entre compradores y vendedores. Si los compradores consiguen superar el máximo con convicción, nos estarán diciendo algo. Si los vendedores consiguen romper el mínimo con fuerza, también nos estarán enviando un mensaje. Pero cuidado. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Romper una línea no significa automáticamente que debamos entrar. Ese es probablemente uno de los errores más caros que cometen los traders nuevos. Una ruptura puede ser completamente falsa. Puede durar solamente unos segundos. Puede activar cientos de compras. Y después regresar violentamente al rango. Por eso todavía no hacemos nada. Sí, lo sé. Otra vez estamos esperando, pero créeme. El mercado siempre recompensa mucho más la paciencia que la ansiedad. Ahora aparece nuestro primer filtro, la tendencia. Porque una ruptura puede verse espectacular. Pero si ocurre completamente en contra de la dirección principal, las probabilidades empiezan a disminuir. Para evitar ese problema utilizaremos una EMA de 50 periodos. Y aquí la lógica es bastante sencilla. Si el precio está por encima de la EMA tiene pendiente ascendente. Y además observamos máximos y mínimos crecientes. Tenemos un contexto favorable para buscar operaciones de call. En cambio, si el precio permanece debajo de la EMA, la pendiente apunta hacia abajo y la estructura sigue formando máximos y mínimos descendentes. Entonces comenzamos a buscar operaciones de put. Fíjate que todavía no estamos hablando de entradas, seguimos construyendo contexto y eso marca una enorme diferencia, porque un trader impulsivo primero entra y después busca explicaciones. Un trader profesional hace exactamente lo contrario. Primero reúne evidencia, después toma la decisión. Imagina que quieres navegar en un río. ¿Podrías hacerlo en contra de la corriente? Claro que sí, pero necesitarías muchísimo más esfuerzo y avanzarías mucho más despacio. Ahora imagina que decides navegar siguiendo la corriente. Todo se vuelve más sencillo. Eso mismo ocurre con la tendencia. No significa que el precio no pueda moverse en dirección contraria. Claro que puede. Pero estadísticamente resulta mucho más eficiente trabajar a favor del movimiento dominante que intentar adivinar el momento exacto en que cambiará. Y créeme, intentar adivinar techos y pisos ha vaciado más cuentas de trading que cualquier indicador del mercado. Así que, por ahora, ya tenemos dos piezas fundamentales de nuestro rompecabezas: el rango de apertura y la dirección de la tendencia. Pero todavía falta una confirmación muy importante, una herramienta que nos ayudará a entender si realmente el precio está negociándose en una zona donde compradores y vendedores están mostrando intención. Y justamente de eso hablaremos en la siguiente parte, cuando incorporemos el VWAP y empecemos a construir una entrada con verdadera ventaja estadística. Perfecto. Hasta este momento ya tenemos dos cosas muy importantes. Primero, identificamos el rango de apertura. Después verificamos que la tendencia esté de nuestro lado. Y aunque parezca que ya tenemos suficiente información para entrar, todavía no. Sí, lo sé. Probablemente ya estés pensando, bueno, entonces ¿cuándo compramos? Paciencia. Créeme que esa palabra, aunque a veces desespera, es una de las mejores amigas de un trader, porque todavía nos falta una confirmación que muchas veces marca la diferencia entre una operación promedio y una operación realmente sólida, y aquí es donde entra el VWAP. Ahora, si llevas poco tiempo en trading, probablemente el nombre suene extraño, y no te preocupes, la primera vez que lo escuché también pensé, ¿quién decidió ponerle ese nombre? Pero dejando el nombre a un lado, su función es extremadamente útil. El VWAP nos muestra el precio promedio al que realmente se ha estado negociando el activo durante la sesión, considerando además el volumen. Traducido al español más sencillo, nos ayuda a identificar dónde el mercado considera que está el precio justo del día. ¿Y por qué eso nos importa? Porque cuando el precio está claramente por encima del VWAP, generalmente significa que los compradores están teniendo el control, mientras que cuando permanece por debajo, los vendedores llevan la ventaja. Así de simple. Por eso, si estamos buscando una operación de call, queremos que el precio no solamente esté sobre la EMA, también queremos verlo por encima del VWAP, y si además el propio VWAP comienza a inclinarse hacia arriba, muchísimo mejor, porque ahora ya no tenemos solamente una confirmación, tenemos varias piezas apuntando exactamente hacia el mismo lugar. Y cuando diferentes herramientas cuentan la misma historia, las probabilidades normalmente empiezan a mejorar. Ahora bien, ¿qué ocurre si el precio rompe el rango hacia arriba, pero el VWAP está muy por encima actuando como resistencia? Pues ahí aparece una pequeña alarma. No significa que la operación esté prohibida,
Pero sí nos dice que debemos tener muchísimo más cuidado, porque el mercado todavía no está mostrando una verdadera alineación. Y precisamente eso es lo que estamos buscando durante todo este video. No buscamos señales aisladas, buscamos confluencias. Mientras más elementos coincidan, más confianza podemos tener en la idea. Ahora sí, llegamos probablemente a la parte más importante de toda la estrategia. Y curiosamente, es también donde la mayoría de traders pierde dinero, la ruptura. Déjame adivinar lo que suele pasar. Abre el mercado, el precio acelera, rompe el máximo del rango y en ese mismo instante piensas, se va, entonces compras. 5 minutos después, el precio vuelve exactamente al punto donde empezó. Y tú te quedas mirando la pantalla preguntándote, ¿pero por qué siempre hace esto cuando entro? Bueno, porque el mercado tiene una curiosa habilidad para poner a prueba nuestra paciencia. Y precisamente por eso nosotros no vamos a entrar cuando rompe. Vamos a esperar algo que parece aburrido, pero que cambia completamente la calidad de las entradas. El retroceso. Piensa en una persona que quiere entrar a una habitación. Primero abre la puerta, después asoma la cabeza, mira alrededor, y solamente cuando confirma que todo está bien, entra completamente. El precio hace algo muy parecido. Muchas veces rompe un nivel importante, después vuelve para comprobar si realmente existe interés en continuar, y solamente entonces inicia el movimiento fuerte. Por eso nuestra estrategia tiene 3 pasos muy claros. Primero, la ruptura. Necesitamos que la vela cierre realmente fuera del rango, no una mecha, no un pequeño intento. Queremos un cierre convincente. Segundo, esperamos el retroceso. Sí. Otra vez esperamos. Ya sé que probablemente esta palabra empieza a repetirse demasiado. Pero justamente ahí está la ventaja. Mientras la mayoría corre detrás del precio, nosotros dejamos que el mercado haga el trabajo. Durante ese retroceso observamos algo muy importante. ¿El antiguo techo ahora funciona como soporte? ¿O el precio atraviesa el nivel como si nunca hubiera existido? Porque ahí está la diferencia entre una ruptura válida y una ruptura falsa. Y llegamos al tercer paso, la confirmación. Aquí buscamos evidencia, una vela de rechazo, una envolvente, una recuperación rápida, un nuevo máximo. Algo que nos diga, sí, los compradores siguen aquí. Y recién entonces buscamos la entrada. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? No perseguimos el movimiento. Dejamos que el mercado nos demostrara 3 veces que realmente quería continuar. Eso, aunque parezca un detalle pequeño, cambia completamente la calidad de las operaciones. Pero todavía podemos hacer una pregunta más, y es una muy buena pregunta. ¿Quién está moviendo realmente ese precio? Porque una ruptura sin participación es como una fiesta donde solamente llegaron 3 personas. Puede comenzar con entusiasmo, pero difícilmente durará mucho. Por eso ahora observamos el volumen. Cuando aparece una ruptura fuerte queremos ver que también aumente el volumen. No porque el indicador sea mágico, sino porque significa que más participantes están apoyando ese movimiento. Después ocurre algo muy interesante. Cuando el precio retrocede, preferimos que el volumen disminuya. ¿Por qué? Porque eso puede indicar que el retroceso tiene menos convicción que el impulso inicial. Y finalmente, cuando aparece la vela de confirmación, nos gusta volver a observar un incremento del volumen. Es casi como respirar. Impulso, descanso, nuevo impulso. Esa secuencia suele aparecer con bastante frecuencia en movimientos saludables. Ahora bien, si además quieres agregar un filtro adicional, puedes observar el ADX. Cuando el ADX empieza a superar la zona de 20 o 25, generalmente nos está diciendo que el mercado está desarrollando fuerza. Pero recuerda algo, nunca tomes una operación únicamente porque un indicador llegó a determinado número. Los indicadores acompañan la decisión, no la reemplazan. Y ahora viene una parte que, siendo sincero, es muchísimo más importante que la entrada. Sí, ya sé que eso suena extraño, pero es verdad. Estoy hablando del stop loss, porque cualquiera puede aprender dónde comprar. Lo difícil es aprender dónde reconocer que la idea dejó de tener sentido. Muchos traders colocan el stop loss donde duele menos, y eso normalmente termina doliendo mucho más. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario. Primero preguntamos, ¿dónde queda invalidada esta operación? Si el precio llega hasta ese punto, ¿mi análisis sigue teniendo sentido? Si la respuesta es no, ahí debe ir el stop loss. No 5 centavos antes, no 20 centavos después. Exactamente donde la idea deja de ser válida. Y aquí aparece nuevamente el ATR, porque no todos los activos respiran igual. Hay acciones que se mueven muy poco, y otras que parecen haber tomado 5 tazas de café antes de abrir el mercado. Si ignoramos esa volatilidad, terminaremos colocando stops demasiado pequeños, y el mercado nos sacará de operaciones que probablemente después terminarían funcionando. Por eso el ATR nos ayuda a dejar un pequeño margen adicional. No estamos ampliando el riesgo por capricho,
Estamos adaptándolo al comportamiento normal del activo. Y después ocurre algo que muchos hacen exactamente al revés. Primero calculan cuántos contratos quieren comprar y después inventan un stop loss. Nosotros hacemos lo contrario. Primero definimos el stop correcto. Después calculamos el tamaño de la posición. Ese pequeño cambio protege muchísimo más la cuenta de trading. Y finalmente llegamos al objetivo, porque entrar bien es importante, pero saber salir es todavía más importante. Antes de abrir cualquier operación, ya deberíamos saber exactamente dónde queremos tomar ganancias. Podemos utilizar una relación 2-1, podemos utilizar la siguiente resistencia, o incluso proyectar el propio rango de apertura. Lo importante es no improvisar, porque el mercado tiene una curiosa costumbre. Cuando vamos ganando, queremos cerrar demasiado pronto. Y cuando vamos perdiendo, de repente nos volvemos increíblemente pacientes. Curioso, ¿verdad? Por eso la gestión debe decidirse antes de que aparezcan las emociones. Una buena práctica consiste en asegurar una parte de la ganancia cuando alcanzamos el primer objetivo, después dejar correr el resto mientras la estructura siga siendo válida, y solamente mover el stop loss cuando el propio mercado nos dé una razón para hacerlo. No porque sentimos miedo, no porque apareció una vela roja, y mucho menos porque un comentario en redes sociales dijo que el mercado ahora va para el otro lado. Porque recuerda algo, una estrategia con ventaja estadística no se construye con impulsos, se construye con reglas, y ahora que ya tenemos completamente definida la metodología, ha llegado el momento de verla funcionando sobre un caso real. Vamos a recorrer una operación completa desde el primer minuto de la sesión hasta el cierre, para que veas cómo todas estas piezas empiezan a encajar como un rompecabezas. Perfecto, hasta aquí ya tenemos todas las piezas de la estrategia. Pero una estrategia no se aprende de verdad hasta que la vemos funcionando. Así que imaginemos que acaba de abrir el mercado. Tenemos frente a nosotros el gráfico de SPY, no porque sea el único activo que sirve, sino porque es uno de los más líquidos y observados durante la sesión. Lo primero que hacemos es, nada. Sí, otra vez. Ya sé que probablemente esperabas una entrada espectacular en los primeros 30 segundos, pero no. Durante los primeros 15 minutos simplemente dejamos que el mercado nos cuente su historia. Mientras muchos traders ya han comprado, vendido, cambiado de opinión y probablemente hayan culpado al algoritmo 3 veces. Nosotros seguimos observando. Cuando termina ese primer bloque de 15 minutos, marcamos el máximo y el mínimo del rango. Ya tenemos nuestro primer mapa. Ahora miramos el contexto. El precio está por encima de la EMA 50. La media tiene una pendiente claramente ascendente. Los máximos y mínimos continúan creciendo. Y el VWAP también acompaña el movimiento desde abajo. Hasta aquí, todo empieza a alinearse. Unos minutos después aparece una vela que rompe el máximo del rango. ¿Entramos? Todavía no. Recuerda que ya no somos cazadores de velas, ahora somos cazadores de confirmaciones. Esperamos el cierre. La vela termina completamente por encima del rango. Y además, observamos un volumen superior al promedio de las velas anteriores. Eso ya nos gusta mucho más. Después ocurre algo que, al principio, suele poner nerviosos a muchos traders. El precio comienza a regresar. Y aquí es donde más de uno piensa, ya ves, era una ruptura falsa. Pero nosotros todavía no sacamos conclusiones. Simplemente observamos. El retroceso llega exactamente hasta el antiguo techo del rango. Lo toca, lo respeta. No consigue cerrar por debajo. Y además el volumen disminuye. Eso nos dice que ese retroceso está perdiendo fuerza. Pocos minutos después aparece una vela con una mecha inferior bastante evidente. Los compradores vuelven a responder. Y cuando el precio supera el máximo de esa vela, ahora sí, tenemos la confirmación que estábamos esperando. La entrada se ejecuta. El stop loss queda debajo del retroceso, respetando la estructura y dejando un pequeño margen utilizando el ATR. Desde ese momento ya no improvisamos, ya sabemos exactamente cuánto estamos arriesgando. Y también sabemos dónde vamos a empezar a tomar ganancias. Lo único que queda es dejar que el mercado haga su trabajo. Y aquí quiero decirte algo que puede sonar extraño. Incluso haciendo todo esto perfectamente, la operación podría terminar en pérdida. Y eso no significa que la estrategia sea mala. Significa que estamos operando probabilidades, no certezas. Esa diferencia es enorme. Ahora hablemos de los errores. Porque, sinceramente, muchas veces no perdemos dinero por culpa de la estrategia. Lo perdemos por culpa de nuestras decisiones. El primer error es el más famoso de todos, entrar por miedo a quedarse fuera. Ese famoso FOMO. Ves que el precio acelera, piensas que el movimiento ya se escapó, compras desesperadamente. Y curiosamente,
5 minutos después aparece el retroceso que estabas esperando, solo que ahora ya estás atrapado. El segundo error consiste en operar cualquier ruptura sin importar el contexto. Romper un nivel no convierte automáticamente ese movimiento en una oportunidad. La ruptura necesita tendencia, necesita volumen, necesita confirmación. Sin esos elementos, lo único que tenemos es una línea atravesada por una vela. Y eso, por sí solo, no significa absolutamente nada. Otro error muy frecuente es colocar un stop loss demasiado pequeño. Muchos traders quieren arriesgar tan poco que terminan poniendo el stop prácticamente encima del punto de entrada. ¿Y qué ocurre? El mercado respira normalmente, lo saca de la operación, y después continúa exactamente hacia el objetivo que habían previsto. No era una mala idea, era un mal stop. También encontramos el error contrario: mover el stop cada vez que el precio se acerca, como si esconder el problema hiciera desaparecer el problema. Lamentablemente, el mercado no negocia con nuestras esperanzas, negocia con oferta y demanda. Y otro error bastante común: operar durante noticias importantes sin tenerlo presente. Hay días en los que el análisis técnico funciona con bastante normalidad, y hay días en los que una noticia económica convierte el gráfico en una montaña rusa. No significa que no puedas operar. Significa que debes saber cuándo las condiciones cambiaron. Y probablemente el error más peligroso de todos: cambiar completamente la estrategia después de una sola pérdida. Imagínate un médico que abandona un tratamiento porque el primer paciente no respondió como esperaba. No tendría sentido. Con el trading ocurre exactamente igual. Las estrategias se evalúan con muestras, no con emociones. Ahora bien, ¿podemos mejorar todavía más esta metodología? Claro que sí, pero cuidado, mejorar no significa llenar el gráfico de indicadores, porque llega un momento en el que la pantalla parece más un árbol de Navidad que una plataforma de trading. Cada herramienta debe responder una pregunta diferente. Por ejemplo, el Volume Profile puede ayudarnos a identificar zonas donde realmente existió una gran negociación. Las temporalidades superiores pueden mostrarnos soportes y resistencias que ni siquiera aparecen en el gráfico de 5 minutos. El ADX puede confirmar si realmente existe fuerza. El ATR adapta nuestro riesgo a la volatilidad. Y el RSI puede aportar información sobre el impulso del movimiento. Pero ninguna herramienta reemplaza la lectura del precio. Todas complementan la decisión. Nunca deben tomarla por nosotros. Y si te interesa el enfoque de Smart Money, también puedes incorporarlo. Por ejemplo, una barrida de liquidez seguida de una recuperación rápida del rango puede aportar una confirmación adicional. Pero recuerda algo muy importante: no mezcles conceptos simplemente porque funcionan por separado. Cada elemento debe tener una función específica dentro del plan. Si no sabes exactamente por qué está en el gráfico, probablemente no debería estar ahí. Hablemos ahora de las temporalidades, porque esta es otra pregunta que aparece constantemente. ¿Cuál es el mejor marco temporal? Y la respuesta es: depende. Pero existe una combinación que suele funcionar bastante bien. Podemos utilizar una hora para entender el contexto general, 15 minutos para construir el rango de apertura y 5 minutos para ejecutar la operación. ¿Se puede utilizar un minuto? Claro que sí, pero también aparecerá mucho más ruido. Y con ese ruido llegan muchas más falsas señales. Por eso, para la mayoría de traders, el gráfico de 5 minutos ofrece un equilibrio bastante razonable. Respecto a los activos, lo ideal es trabajar con instrumentos líquidos: SPY, QQQ, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y otros activos donde exista suficiente volumen durante la sesión. Cuando el volumen es bajo, los movimientos suelen ser mucho más erráticos, y eso dificulta bastante la lectura del mercado. Si operas opciones, recuerda algo muy importante: la señal siempre nace en el activo subyacente, no en la prima del contrato. Después ya analizaremos el spread, el vencimiento, la volatilidad implícita y todos los demás factores. Pero primero, la dirección debe venir del gráfico principal. Y ahora llegamos a una parte que casi nadie quiere hacer, pero que marca la diferencia entre un aficionado y un profesional: medir resultados. Porque decir que una estrategia funciona es muy fácil, demostrarlo ya requiere trabajo. Mi recomendación es que construyas un registro de todas tus operaciones. Anota el activo, la fecha, la hora, la dirección, el tamaño del rango, la posición respecto a la EMA, la posición respecto al VWAP, la distancia del stop loss, el objetivo y el resultado final. No parece emocionante, lo sé, pero ahí empieza el verdadero crecimiento. Después de 50 o incluso 100 operaciones, comenzarás a descubrir patrones que jamás habías notado. Tal vez descubras que esta estrategia funciona muchísimo mejor durante las primeras horas de la sesión.
o que determinados activos responden mejor que otros. O quizá descubras que tus pérdidas más grandes no provienen de la estrategia, sino de las veces en que decidiste ignorar tus propias reglas. Y esa información vale muchísimo más que cualquier indicador nuevo, porque ya no estás opinando, ahora estás midiendo. Y en trading, lo que no se mide, difícilmente puede mejorarse. Y ahora sí, llegamos al final. Si hoy hubiera que resumir todo este video en una sola idea, sería esta. La ventaja estadística no nace cuando encuentras una estrategia secreta. Nace cuando eres capaz de repetir un proceso con disciplina. Marcamos el rango, esperamos, analizamos la tendencia, confirmamos con el VWAP. Esperamos la ruptura, esperamos el retroceso, esperamos la confirmación, gestionamos correctamente el riesgo y aceptamos el resultado, sin perseguir velas, sin improvisar, sin dejar que las emociones decidan por nosotros. Habrá días en los que el mercado simplemente no ofrecerá ninguna oportunidad. Y no pasa nada. Recuerda que quedarse fuera también es una decisión de trading. De hecho, muchas veces es la mejor. Porque los traders profesionales no cobran por operar, cobran por tomar buenas decisiones. Así que la próxima vez que abras un gráfico, no te preguntes únicamente si el precio va a subir o bajar. Hazte una pregunta mucho más importante. ¿Estoy viendo una oportunidad? ¿O simplemente tengo ganas de operar? Créeme, responder esa pregunta con honestidad puede ahorrarte muchísimo dinero. Si este video te aportó valor, suscríbete a el 1, 2, 3 del trading. Déjame en los comentarios la frase. Primero confirmo, después opero. Quiero saber cuántos de ustedes están comprometidos a construir un proceso y no a perseguir impulsos. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en el trading las mejores decisiones casi nunca son las más rápidas, son las mejor pensadas.